¿Qué fue, mi gente? Es John Aquaviva. En esta oportunidad vamos a tener una conversación con un personaje que quizás algunos de ustedes habrán llegado a escuchar debido a que uno de sus videos me lo robé y lo monté en mi página hace unos meses atrás, hablando sobre el video de Dross titulado La falla de la democracia. Y en ese momento él tenía, creo que 200, 300 suscriptores, tenía muy poca cantidad de visitas. No, A ver, 16 suscriptores. ok. En cambio, ahorita he visto que ha estado sacando contenido con furia y ya va por, creo que 4.000 suscriptores. Sus videos están obteniendo miles de visitas. Es una persona que desde el primer momento en el que vi ese video no entendía efectivamente por qué no tenía visitas. Porque primero que nada tiene una forma de despedazar argumentos contrarios que es bastante similar a figuras como Sargon of Akkad, para los que lo conozcan, y tiene una forma en la que deja ver sus sentimientos, sus emociones en lo que dice, que me parece la forma más apropiada de hacer este tipo de contenido. Nunca me ha gustado la clase de personas que hacen videos hablando de política o de temas serios y suenan como si estuvieran leyendo un guión. No tienen emociones, no tienen el sentimiento, no tienen pasión en lo que están diciendo. O sea, si yo hablo de algo es porque me apasiona el tema, porque yo no soy un conductor de un programa de noticias que está obligado a hablar de las noticias. No, si yo hago un video es porque ese tema del que se está hablando es algo que me apasiona y por ello es que en todos mis videos se puede ver cómo voy desde la molestia hasta la desesperación, hasta los gritos bueno, a algunos no les gusta, a otros les gusta, a mi parecer es una forma más entretenida de hacer este tipo de contenido. Ahora, hay varias cosas que han pasado en las últimas semanas que he visto. Primero estuvo una controversia de Mate con otro creador de contenido que se llama Perezoso Doom, que ha empezado a hacer videos de política también. Y bueno, tuvieron un debate, tuvieron un rollo. Bueno, explícanos tú qué fue lo que pasó para los que no están enterados. Muy bien. Este youtuber que se llama Perezoso Doom hizo un video llamado Razas, cuestiones de agenda, perdón, agenda, cuestiones de raza, en el cual decía que, por ejemplo, que el racismo no significaba el odio hacia otra raza, sino el amor a la propia. En el cual citaba muchos ejemplos de Wikipedia y algunas otras cosas que estaban mal, a lo cual yo hice dos videos respuestas sobre esas cosas. Luego este Perezoso Doom hizo una video respuesta a lo que yo había hecho y últimamente terminamos en un debate, los dos. Ok, ahora lo que me agradó de eso fue efectivamente ver el debate. No vi los videos que hicieron de video respuesta, terminé fui a ver directamente el debate, ya que me parece que las personas logran demostrar si de verdad están capacitadas para hablar sobre lo que están hablando en un debate en tiempo real y no en un video en el que pueden hacer cortes, en el que pueden tener un guión enfrente, en el que pueden estar simplemente leyendo algo que han escrito. Me parece que es una forma mucho más efectiva de ver distintas opiniones y de poder llegar a una conclusión sobre quién podría tener la razón. Ahora, lamentablemente, eso no fue lo que yo vi en el debate que ustedes tuvieron, debido a que, y mira, ya aquí podemos entrar en el primer punto que quiero tocar, que es efectivamente sobre el mismo tema. No quiero que sea muy largo porque, bueno, como tú acabas de decir, ya hay bastante contenido al respecto de ese tema, tanto en tu canal como en el canal del otro chamo. Pero, primero, explícame por favor cuál es la importancia de este problema, de tener un debate sobre esto. O sea, cuál es la importancia real de si existe o no existe una raza en términos... Y quiero que me expliques esto. ¿En qué términos estás diciendo tú que no existe una raza? Yo no estoy diciendo en ningún momento que no existan las razas. En ningún momento en el video lo he dicho, ni tampoco es mi posición. El tema es que este señor decía que el racismo significaba el amor a la propia raza y confundía en el mismo video un montón de cosas. Por ejemplo, en un momento pasaba a hablar de raza, ¿no? Luego pasaba en la misma oración a cultura y luego a clase social, ¿no? Decía que está bien sentirse superior, ¿no? A una cultura que es inferior porque viven en barrios pobres, ¿no? Cosa que a mí me enojó mucho esa forma de hablar y esa forma de exponer y esa forma falsa, digamos, de dar los argumentos, ¿no? De una forma ambigua y que no se dice nada en concreto, a la cual yo traté de alguna forma
dar claridad sobre esos asuntos. Traté de ir a los artículos de Wikipedia, a los artículos que él citaba, luego a la historia de la palabra del racismo, cómo se originó, qué es lo que significaba en su momento, y lo expliqué mucho en el video. Otra de las cosas que dice que está mal en ese video es, por ejemplo, que los chinos o perdón, los asiáticos son la raza superior, pero a la vez él cree que su cultura mexicana es superior a la de Corea del Norte. Y no me quedaba claro por ejemplo, por qué salta de cultura a raza y segundo, por qué cree que la raza asiática es superior, pero a la vez cree que la cultura de Corea del Norte es, digamos, la de Corea del Norte siendo la raza asiática es inferior. Ok, ahora, algo en su defensa, y esto fue algo que al inicio yo también pensé que había sido una gran contradicción, y después, y quizás le estoy dando mucho mérito al chamo, quizás de verdad simplemente se equivocó, pero lo que yo pensé es, una cosa es cultura, otra cosa es raza. Tú puedes tener una cultura dependiendo de la circunstancia, el escenario en el que naciste y las personas, el grupo de personas que te rodean, que va totalmente contraria a lo que sería en normas de lo que nosotros conocemos debido a lo que ha ocurrido en la historia y lo que pasa hoy en día, que tenemos distintas razas que suelen estar dentro de distintas culturas en particular, ya sea una cultura latina, una cultura africana, una cultura anglosajona, suelen tener ciertas cosas que son muy de esa cultura. Y en cuando hablamos en ese sentido, estamos hablando de las cosas que hemos aprendido debido a los medios de comunicación, debido a las enseñanzas que nos dieron en la escuela, debido a la historia que vemos de cómo los distintos grupos, mucho más, más significativo era esta idea, que es básicamente una idea tribal, una idea de una tribu, más que una idea de una raza, que se podía ver, por ejemplo, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí, una raza no tiene nada que ver con la cultura que esta raza pueda terminar teniendo. A mi parecer, y esto creo que se demuestra en el hecho de que los asiáticos suelen tener niveles de coeficiente intelectual mucho más altos que los blancos, y obviamente mucho más altos que los latinos y los negros. Pienso que sí hay un debate que se podría tener en términos biológicos para decir que los asiáticos son propensos a ciertas cosas, de la misma forma que tú podrías decir que los negros suelen tener un esqueleto más denso, suelen tener más masa muscular, suelen ser debido a eso más aptos a ser mejores atletas, mejores en deportes que personas blancas. Entonces, eso es lo que yo pienso. Y una vez más, quizás le estoy dando mucho mérito, pero eso es lo que yo entendí de esa parte. Claro, claro. Sí, bueno, el tema de la raza en cuestión a lo biológico no hay discusión. O sea, simplemente ni siquiera ir por la cuestión física, digamos, de fuerza o velocidad, simplemente el color de piel ya es distinto, Pero ya entonces, no hay ¿qué discusión ahí. piensas tú que está mal de lo que él estaba diciendo en sus videos? A eso es a lo que quiero llegar. ¿Cómo ves tú Bueno, una raza? ¿Qué es lo que piensas tú que está mal de lo que él dijo? bueno, lo que yo interpreté de la raza es que él decía, digamos, esta es una interpretación mía, ¿no? Muy exagerada que no la quise poner en el video, pero era una interpretación de, digamos, de que los blancos son supremacistas y de que, digamos, están las razas inferiores y que por lo tanto uno está bien que se sienta superior a esas otras razas. Esa es la interpretación que yo le di a ese video. Ok, en ese sentido sí estamos en acordanza. No pienso que haya raza superior a otra. Y pienso que también podemos estar en acuerdo que efectivamente hay culturas que son mejores que otras, ¿cierto? Claro, por supuesto. Ok. Ahora, a lo que quiero llegar, ya para ir cerrando esta parte, es, a tu parecer, hoy en día, 2017, con los problemas que existen a lo ancho y largo del occidente, problemas de división racial que han sido fomentadas por gobiernos izquierdistas que han hecho pensar que las minorías son víctimas y que los victimarios son los blancos, debido a estas pólizas, debido a estas ideas que se le han inculcado a la juventud. Hoy vemos lo que está pasando alrededor del occidente, vemos a personas en Estados Unidos siendo parte de grupos que efectivamente son grupos terroristas, como lo es Black Lives Matter. Vemos distintas marchas con cientos de miles de personas en países europeos en contra de la supremacía blanca, en contra de los neonazis, y al mismo tiempo, obviamente, si tú tienes una acción, vas a tener una reacción, entonces efectivamente salen los neonazis, salen los que de verdad son
supremacistas blancos, que suelen ser grupos bastante chiquitos, pero efectivamente, si tú le metes el palo a un hormiguero las suficientes veces, van a salir las hormigas. Entonces vemos alrededor de países europeos como en España, en Alemania, que hay grupos de neonazis que son verdaderamente neonazis y no como lo que hacen pensar en los izquierdistas, que hoy en día todos los que critican de cualquier forma a otra raza son racistas y xenófobos. eh, eh, Ellos de verdad lo son y odian a los negros y odian a los que no son blancos. Entonces tenemos todo ese problema que va directamente relacionado a políticas y después ustedes están teniendo un debate sobre lo que a mi parecer sería un aspecto más de filosofía, un tema más filosófico sobre qué es la raza. Entonces lo que quiero entender es, por qué le tomaste tanta importancia a esto en particular? Bueno, simplemente porque me enojó mucho al ver el video. O sea, me produjo una sensación de decir, loco, acá todo lo que estás diciendo, o sea, suponer que no hablara de raza, suponer que hablara de otra cosa, de cómo hacer un budín de pan utilizando, no sé, aserrín. Entonces, yo haría también un video diciendo, no, estás equivocado, es imposible hacer un budín de pan haciendo aserrín. Lo mismo con este tema del video. Vi que las cosas que decía estaban equivocadas y aproveché para hacer un video hablando de por qué estaba equivocado. Y me pareció interesante, más que nada por toda la información que había en el medio, ¿no? Digamos, tiro información no solo de la historia del racismo, que, digamos, de la palabra racismo que empieza en Francia, con el antimeridionalismo, sino además, por ejemplo, el ideal de belleza japonés, el cual él dice, por ejemplo, que es el ideal ario, porque se ve que todos los, ¿viste?, los personajes de anime, y inclusive la moda de lo fashion allá en Japón, es muy occidental, ¿viste? No es algo japonés tradicional típico de ellos. A lo cual yo digo, no, esto no es así. El hecho es que, después con otro podcast que hice con un propagandaman, en el cual explicaba que los japoneses en realidad tienen un ideal de belleza occidental. No significa que sea ario, rubio, de ojos celestes, sino que ven todo como, digamos, ser posers de algo occidental. O sea, pelo negro, chaquetas de jean, motos y esas cosas. Sí, Eso. y lo interesante de eso es que eso suele ser cierto para cualquier raza. Tú ves a los latinos que todos quieren ser blancos, rubios, de ojos azules. Ves que los americanos quieren tener la piel como los latinos y quieren ser morenos. Y ves que los negros quieren ser blancos. Y ódieme, déjenme comentarios de insultos por eso, pero es la realidad. Los negros suelen ser las personas hoy en día y a lo largo de la historia más racistas que hay. ¿Por qué? Porque ellos son racistas con su propia gente. Esto es algo que ha dicho Chris Rock, el comediante. Hizo una pieza que es excelente justamente hablando sobre esto, que los negros son los más racistas porque son racistas incluso con su propia gente. O sea, si tú eres un tono más oscuro, entonces tú eres menos que yo, que soy un tono más claro que tú. Entonces, hoy en día hemos llegado al punto en el que estamos, efectivamente, debido a que se ha permitido que se tengan estos ideales que fomentan lo que pasó hace 50 años en lugar de hablar de la realidad de hoy en día, en lugar de hablar de que hoy en día no hay esclavos, de que hoy en día, bueno, no hay esclavos en países como Estados Unidos, Inglaterra, que son países que suelen tener protestas tipo Black Lives Matter, que los negros tienen todos los derechos que tienen todas las demás razas y en lugar de hablar sobre eso, en lugar de hablar sobre el éxito que han tenido tantas personas negras, tanto en el medio de entretenimiento como en el mundo de negocios, en lugar de hablar de eso, seguimos hablando de la esclavitud. Entonces me gustaría ver en el futuro debates y conversaciones de este tipo entre otros youtubers latinos, pero que toquen el tema que hoy en día es lo que está causando tantos problemas. Ahora, ya para ir saliendo de este tema, también mencionaste algo sobre lo que dije en el video crítica a VisualPolitik sobre los musulmanes. Así que quiero que me aclares cuál es esa cosa en la que no estamos en acordancia. Bueno, ese video en el cual dijiste que el problema que tenemos, que tienen ustedes en Europa, es el multiculturalismo, que se demuestra como una idea fallida. Eh, Básicamente, por el hecho de que los musulmanes cometen la mayor cantidad de crímenes de violación y etcétera, etcétera.
Pero yo lo que veo no es el problema de que haya otra cultura como la musulmana dentro de una cultura europea. Lo que veo es que el problema es que ustedes le han dado en Europa un pase libre a los musulmanes únicamente por ser musulmanes. Pasaría, o sea, tendrían los mismos problemas si fuera otra cultura. Por ejemplo, si le dieran un pase libre a los chinos por ser chinos. Esos también estarían, digamos, en las estadísticas de mayores crímenes y violaciones allá en Europa. Y veo, por ejemplo, En realidad eso no es cierto. Si tú ves a los chinos en Estados Unidos, por ejemplo, los chinos suelen ser los que están de último siempre en todas las tasas de... Y esto estamos hablando de números comparativos, no estamos hablando de generales. Entonces, por cada 100.000, los chinos suelen ser los que están en los últimos rengones de homicidios, de crímenes, de robos. Y eso suele ser igual en todos los países del primer mundo que tienen población, una población significativa china actualmente. Entonces estás conflagrando la idea de que todas las, y esto es algo que me molestó de la respuesta inicial que hiciste tú, estás tratando de meter a todas las culturas y a todas las ideologías en un solo caldero y decir que todos son lo mismo y que dadas las circunstancias todos harían lo mismo que están haciendo, por ejemplo, los musulmanes hoy en día. no, claro, por ejemplo, o sea, si vos ves, bueno, digamos, en Estados Unidos o en Europa, no le dan un pase libre a los chinos. Yo te cuento, por ejemplo, una anécdota de mi profesor de Derecho que había venido un musulmán acá y había violado a la hija, ¿no? Eh, y el proceso que tuvieron acá es justamente condenarlo para que vaya preso y punto. En cambio, si eso pasara en Europa, la gente estaría preocupada en, no, esto va a estigmatizar a los inmigrantes, no, esto me van a ver a mí como racista Ah, si ok, los juzgo mal. ok, disculpa por eso. Pensé que cuando dijiste pase libre estabas hablando de términos migratorios. Estás hablando Ah, de legalidad, de claro, la exacto. aplicación de las leyes. Ok, sí, en eso sí tienes razón. Y eso es algo que hemos visto en incontables ocasiones aquí en Inglaterra en particular, incluso aquí en la ciudad en donde vivo yo, en Manchester, han ocurrido varios escándalos de este tipo en los que se han descubierto que hay estos grupos que se llaman grooming gangs, que básicamente lo que hacen es que van y buscan a niñas de 11 12 años que suelen ser niñas blancas y las reclutan, por así decir. Dicen, mira, te vamos a dar esto y te compramos esto y ven con nosotros y podemos viajar y tal. Y lo que termina pasando es que las terminan metiendo a prostitución infantil. Hay muchas instancias en las que la comunidad entera de esa región, por ejemplo en Rotterdam, era uno de los escándalos más recientes que ocurrió, en el que creo que eran varios cientos de niñas, o sea, algo terrible. Y la comunidad sabía lo que estaba pasando, pero nadie decía nada, nadie fue y habló con la policía, nadie acusó a nadie. ¿Por qué? Pues porque efectivamente las comunidades en las que suelen vivir los musulmanes son de musulmanes. O sea, la mezcla entre musulmanes y no musulmanes en Inglaterra, por ejemplo, suele ser bastante baja. Ellos suelen tener sus lugares en donde ellos viven y suelen simplemente relacionarse con otros musulmanes y trabajar con otros musulmanes y mantener todo dentro de su propia comunidad, efectivamente haciendo una especie de microesfera de lo que era el país de donde ellos vinieron, lo cual siempre me ha parecido absurdo porque ellos están supuestamente dejando un país debido a lo malo que es ese país, pero quieren importar todo lo que llevó a que ese país estuviera tan mal al país a donde van a llegar. Entonces, sí, por allí sí tienes razón. Pero de resto, qué más pensaste sobre eso que dije? No, básicamente eso. O sea, que el problema de Europa fuera el multiculturalismo, ¿no? El problema es, digamos, que son inimputables los musulmanes, digamos, en teoría. Tú valoras la cultura, la tuya, por ejemplo. Y Es muy... sé que esto para un latino es vago, porque, bueno, tú lo mencionaste en el video, no tenemos una identidad que si bien tenemos muchas tradiciones y el orgullo nacional, pero en realidad en términos culturales tú ves a la mayoría de los latinos que a los que se mudan a un país como Estados Unidos e Inglaterra pierden su identidad en 3 semanas. Entonces no solemos tener esas líneas tan fuertes de lo que es nuestra cultura. Pero en términos generales, ¿tú crees que las culturas son algo de importancia o simplemente piensas que no importan y que todos los países deberían ser de los que decidan ir? eh, bueno, digamos, en el término más amplio de cultura, sí es importante la cultura, porque, digamos, la cultura, por ejemplo, ya mismo de las leyes que uno tiene que respetar.
Si vos vas a estudiar, por ejemplo, en el estado de Arabia Saudita, donde las mujeres son, digamos, esclavas de los hombres, no pueden hacer nada sin tener un patrón, sin tener un hombre que les dé el permiso, digamos, a estudiar o trabajar, no pueden hacer nada por ellas mismas. Es obvio que esa clase de cultura es importante. Sin embargo, si esas personas con esa cultura viajaran a mi país, Argentina, ¿no? Y hicieran, digamos, lo mismo, les sería imposible ya que la ley les caería sobre ellos y tendrían que adaptarse a la ley de mi país. Pueden mantener su cultura, su religión, su lo que sea, su lenguaje, todo lo que quieran, pero tienen que adaptarse sí o sí a las leyes de mi país. Ok, pero tú no ves lo que hacen musulmanes en cuanto efectivamente tienen que confrontar a la ley de un país nuevo al que están llegando. Hoy en día suele ser que van, empiezan a montar sus negocios, empiezan a tener éxito, empiezan a tener dinero, después vienen otros que se meten a política, después debido a la gran cantidad de musulmanes que viven, por ejemplo, en Londres, que llevaron a que este tipo, Sadiq Khan, terminara siendo el alcalde de Londres, el primer musulmán en serlo. Eso es lo que hacen, eso es lo que están haciendo en distintos países, en países como Suecia, en países como Francia, y después efectivamente ellos pueden ir y cambiar las leyes, como lo hizo Sadiq Khan, por ejemplo, con esa ley de que ya no se pueden poner en el subterráneo en Londres anuncios que muestren a mujeres con poca ropa, o sea, anuncios de lencería o anuncios de fitness o de cualquier cosa que muestre a una mujer con poca ropa, está vetado, ya no se puede. Él supuestamente dijo que era porque estaba poniendo demasiada presión en nuestras niñas jóvenes aquí para seguir esos estándares de belleza. Eso es pura paja, es obviamente debido a su ideología. Entonces ves el problema. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú estás al tanto y aceptas la amenaza que representa tanto hoy como históricamente el Islam frente a un mundo con valores y morales civilizados? Claro, claro. Para que haga una rápida acotación sobre eso, lo mismo que está pasando ahí en Inglaterra con los avisos de mujeres, está pasando también acá en Argentina y tampoco tenemos, digamos, ningún senador musulmán ni diputados musulmanes, tenemos cosas peores, feministas en el gobierno. Hace poco cancelaron, viste, un desfile de mujeres desfile de mujeres en la playa, viste, que están en bikini y esas cosas, qué sé yo. Y más allá, viste, de que es una decisión propia de la mujer que se para ahí, lo cancelaron porque supuestamente estigmatiza a la mujer. Eh, sí, reconozco que el Islam es un problema muy grave que tenemos hoy en día, pero más que nada lo que reconozco es el problema de que la gente tiene miedo de hablar sobre eso, ¿no? Sí. Es digamos, una religión que, digamos, es tabú, y si vos hablas mal de eso, sos un islamofobo, sos una mierda, sos un racista, un xenófobo, etcétera, etcétera. Pero en sí estás hablando de cosas que son malas. Es como en su momento, digamos, en el 2010 o en el 2000 se estaba hablando en contra de la iglesia cristiana y la persecución de gays, O sea, ¿no? Y inclusive en YouTube había también censura, pero de los cristianos hacia los ateos. y esto, bueno, esto fue algo que pudiste ver, que también fuiste alguien que compartió esto en Twitter, te agradezco por ello, en cuando me bloquearon ese video de Visual Politics, justamente por eso, porque hablé sobre el Islam. Eso me ha pasado dos veces. Es debido a eso que dejé de hacer videos hablando sobre el Islam porque únicamente me va a llevar a perder la cuenta y eso es algo que, o sea, no vale la pena porque no es al público al que lo tengo que hacer. Yo sigo hablando sobre el Islam al público inglés debido a que ellos son los que están lidiando con ese problema hoy en día. Hablarle a un público latino, si bien tiene sus méritos, no es lo mismo ya que los latinos no están experimentando en carne propia lo que está pasando en países occidentales. Y por ello es para los que me preguntan que por qué nunca hablo del Islam, que por qué no critico el Islam. Miren, si se meten en mi Twitter en inglés van a ver que la mayoría del contenido que hago es hablando justamente sobre eso. Que no lo haga en mi cuenta de YouTube no significa que estoy volteando un ojo ciego al problema. Soy uno de los que más ha hablado de esa vaina en Venezuela, uno de los pocos que habla sobre el Islam en Venezuela. Y bueno, en fin, pero viste efectivamente que ese video me lo borraron por eso. Después apelé y bueno, pude voltear la decisión. Pero mira, eh, ¿qué piensas tú sobre la religión en general? Obviamente no quiero que nos metamos muy de fondo de esto porque terminamos hablando por 10 horas y no llegamos a nada. Pero en términos básicos, ¿eres ateo? ¿Eres creyente? ¿Cómo ves las religiones? ¿Piensan que todos son lo mismo? Quiero saber tu opinión sobre eso.
Sí, yo soy ateo y cuanto a las religiones, obviamente mi pensamiento no es bueno, pero más allá de eso, yo no tengo ningún problema con las personas que las practican, en cuanto no impongan su religión o sus formas o lo que sea hacia otras personas que no pertenecen a esa religión. Eh, Como por ejemplo, no sé, a obligar a mujeres que no son del Islam a vestirse con el hijab o esas cosas. Y así también lo que yo creo como ateo o como cualquier persona tendría que poder criticar a la religión en sí misma, más allá de que la respete, más allá de que no tenga ningún problema con las personas que la practican, pero tengo el derecho a hablar sobre ella, más allá de que no sea mi problema. Ok, ok. Sí, esa suele ser la regla de oro, que respeta, y esto suele ser aplicado a la mayoría de los ateos que yo he escuchado, que respetan a los que practican alguna religión con tal de que no traten de imponerla a ellos. Em, y mira, estoy de acuerdo con eso y ese es el principal problema que tenemos con el Islam, que es efectivamente una religión cuya propia Biblia, cuyo propio Corán dicta que lo que hay que hacer como musulmán es tratar de convertir a otras personas a la religión y si eso no sucede, entonces tienes el derecho de perseguirlas, de decapitarlas, de ponerles todo tipo de penitencias y impuestos que tienen que pagar, por ejemplo, cristianos en territorio musulmán. Hoy en día, que se llama un jizya, que es un impuesto que hay que pagar si eres un cristiano o eres un judío para las religiones abrámicas nada más. Tienes que pagar este impuesto mensualmente si quieres poder vivir en territorio musulmán sin convertirte. Y todas estas cosas son cosas que están ocurriendo hoy en día. Esto no fue hace 100 años, esto no fue hace 500 años, esto no son las épocas de las cruzadas ni la Inquisición. Esto está ocurriendo hoy en día en el 2017. Pero pues la mayoría de las personas en el mainstream no hablan sobre esto justamente por lo que tú mencionaste, porque no es políticamente correcto y porque estarías incitando al odio y eres un islamófobo. Entonces, mira, el problema que tenemos acá en Europa es uno que me alegra ver que Estados Unidos va a poder, bueno, si Donald Trump hace lo que ha dicho que va a hacer, va a poder sobrellevar. Lamentablemente Europa no es el caso. Y aquí vamos a tener que ver acciones de calle, vamos a tener que ver a un pueblo que se levante en contra de lo que está pasando si quieren volver a tomar el control de sus países. Y obviamente la aclaratoria de todos los videos en los que hablo sobre el Islam, esto no quiere decir que todos los musulmanes son malos. Mi novia es de familia musulmana, mi novia es iraní, trabajo con musulmanes que son personas sumamente decentes. Esto es aburrido, siempre lo tengo que decir, es la misma vaina, pero lo tengo que decir porque si no, una persona que vea nada más este video va a decir que estoy diciendo que todos los musulmanes son terribles y son terroristas. No es lo que estoy diciendo. Ahora, para seguir, vives en Argentina, entonces quiero saber, ¿cómo ves el gobierno de Macri? Uf, mira, yo te diría que Macri es un genio político, pero es un sorete económico, ¿no? Digamos, acá están pasando un montón de cosas con respecto a la economía que nos está yendo mal, que estamos mal, estamos en picada, están haciendo todas las decisiones que no tendrían que hacer, dicen que van a bajar el gasto público, pero lo suben, echan a gente que estaba, digamos, le decimos ñoquis, que son gente, digamos, que está en trabajo público, que no merece estar en ese lugar, que no hace ningún trabajo, pero que los contrata el Estado igual, que eso es únicamente para robar guita, para sacar guita para el fondo del gobierno que esté de turno, ¿no? Y un montón de cosas así, ¿no? Que decimos, loco, paremos un poco más la mano, pero al mismo tiempo, él tiene un dominio de los medios de comunicación, no directamente como que él le pone plata a los medios, sino simplemente que hay muchos casos de corrupción que nosotros los argentinos nos enfocamos la atención en eso. Entonces, como le enfocamos la atención en eso, pasamos de largo un montón de otras cosas, ¿no? Pasamos de largo, por ejemplo, no sé, que hay 30% de pobres en Argentina, que el nivel de indigencia subió, que el desempleo sigue subiendo, que no estamos creciendo, que ahora tenemos problemas, ¿viste? Por ejemplo, para vender limones a Estados Unidos con Trump, etcétera, etcétera. Todo eso no le estamos dando bola gracias a todos estos casos de corrupción que están saliendo, que son, te digo la verdad, son muy interesantes de verlos en la televisión, pero aún así, digamos que no nos va a cambiar la vida. Y nosotros los argentinos pensamos que en algún momento van a meter preso a un corrupto, en algún momento lo van a meter preso, que es nuestra fantasía, ¿viste? Más interna, y que con eso se va a solucionar todo, que le van a robar que le van a sacar toda la guita que este tipo robó y la van a poner en el Estado y se va a solucionar. Y la verdad que no es así, eso no va a pasar y estamos mal en cuanto a eso.
¿Y Y cómo, el tema que también, cómo ves el rol de Argentina actualmente en Latinoamérica en términos comparativos con otros países? Vamos a obviar a Venezuela, obviamente, pero países como Chile o Colombia. Tú que obviamente vives en Argentina, has llegado a considerar mudarte de allí o todavía ves la posibilidad de poder tener una vida decente en el país? no, veo realmente quedarme en el país y tratar de hacer algo. No, ahora por el momento puedo porque mis viejos me bancan, yo todavía no tengo trabajo. Por ahí con YouTube consigo, no sé, ganar unos pesos. Pero lo que veo es que realmente no sé si en otros países yo, como argentino, como extranjero, pueda estar mejor en ellos. Yo tengo, o sea, tengo conocimiento que en la época pasada, hace 10 años, cuando estaban los Kirchner de presidente, habían argentinos que iban a Bolivia y tenían un futuro muchísimo mejor, pero haciendo cosas, digamos, simples como vender sándwiches. Y además de que los bolivianos no sé por qué contratan argentinos para sus empresas. No sé por qué los prefieren, pero los prefieren. Y realmente no veo que seamos tan distintos. Yo creo que Chile está muchísimo mejor que Argentina, pero en cuanto a lo social, digamos, por ejemplo, la educación pública, que tienen problemas con eso, que están los estudiantes protestando para que la educación sea pública y gratuita, o que por lo menos ¿viste? No sea totalmente privada. En esos temas ¿viste? Le veo problemas. Yo, por ejemplo, mal que mal, en mi país, por ejemplo, si me enfermo y no tengo obra social, puedo ir al hospital del Estado y sobrevivir, eh, y esas cosas. Pero realmente le veo futuro a Argentina. Ok, ahora, ¿tú estás a favor o en contra de la educación pública? Estoy a favor. ¿Hasta qué punto? Hasta universitario gratuito. Universidad gratis incluida. Exacto. Ok, ahora te pregunto. Obviamente sabes que el dinero para pagar eso viene de los impuestos, entonces para que tenga ese tipo de plataforma un país y que no sea una mierda total, tienen que aumentar los impuestos de una forma significante debido al costo que tiene la educación, una educación de calidad, obviamente. Veamos Dinamarca, por ejemplo. Entonces yo te pregunto, ¿tú preferirías pagar, supongamos, 10% más de impuestos para tener educación pública o preferirías tener ese 10% de impuestos más sobrantes al año y poder pagar una educación privada y poder decidir a qué escuelas van a ir y poder decidir y asegurarte de que lo que están enseñando no es propaganda? No, prefiero que sea pública. Ya porque el simple hecho, por ejemplo, acá en Argentina ya pagamos la educación pública, así que no nos tendrían que subir los impuestos para nada. Sin embargo, tenemos impuestos altos y no es por la educación pública, sino por un montón de otras cosas, como por ejemplo ayudas sociales, como, no sé, la asignación universal por hijo, que sea como el welfare state de allá. Pero el problema es que acá tenemos el hecho de la corrupción, o sea que esas ayudas al final no llegan a estas personas. Tenemos casos, por ejemplo, de gente que mandaba, por ejemplo, comida a colegios del norte para las personas que, digamos, para los comedores de los colegios, y esa comida la vendían a Paraguay. El tema con la educación, por ejemplo, si fuéramos todos una economía bien alta, digamos, gente que tuviera trabajo y tuviera un buen sueldo y todo eso, realmente diría, sí, está bien, tengamos educación privada. Pero el hecho es que la educación pública sirve muchísimo para las personas que no están en esa situación económica, digamos, favorecida, o siquiera, viste, medianamente bien. Y, y sirve, viste, para que tengan una educación y puedan tener un trabajo mañana profesional y puedan salir de la situación en la que están, en la que nacieron. Además, quisiera agregar una cosa. Acá la educación privada es peor que la pública, muchísimo peor. Y la Universidad de Argentina es una universidad con mucho prestigio, la UBA y la UTN. Sí, se pone mucha plata en ello, pero es una universidad de prestigio. Y la gente que va a la privada paga únicamente para aprobar la materia, digamos. Ok, pero a eso que dijiste, que no representa un gasto tan grande la educación actualmente en Argentina, acabo de ver las estadísticas del 2014 y creció en un 10% el gasto. Actualmente son el equivalente a 22.297 millones de euros, lo que Sí. representa el 15.9% del gasto público total.
es una cantidad significante y debido a eso es que parte de lo que estás pagando en impuestos o lo que pagan impuestos en Argentina se incrementa debido a la educación pública. Ahora, si eso funciona en un país, ok, está bien. El problema es que si tomamos el total de países actualmente que ofrecen educación pública, la mayoría tienen niveles muy bajos de efectividad. Por ejemplo, incluso en Inglaterra que tiene muchos aspectos de su país que están socializados, uno de ellos es la educación en Inglaterra, si bien está obviamente muy por encima de la americana, está muy por debajo de, por ejemplo, la danesa. Y esto es debido a que en Dinamarca cobran aún más dinero de impuestos para poder metérselo más a la educación. Entonces, a mi parecer, yo no confío en la educación pública porque son políticos los que dictan el plantel educativo. Ese es mi problema. Yo tendría que estar en un país en donde el presidente y el gobernador del lugar, el gobernador, el alcalde y el miembro del Senado y el representante y el MP, cualquier otra posición que tuviera esa localidad de donde yo estuviera viviendo, estuvieran del mismo lado ideológico en términos políticos que estoy yo, para yo poder tener cierto nivel de confianza que el sistema educativo no va a volver a mi hijo o a mi hija una marxista o una feminista, una guerrera de justicia social. Ese es el problema que yo veo con la educación pública y pienso que son Bueno, muchos más los ejemplos de propaganda que de efectividad y de educación de nivel. bueno, pero fíjate en Estados Unidos, los guerreros de justicia social, que únicamente, digamos, que nacen en la universidad y es en la universidad privada en la que nacen, no en la pública. Exacto, pero ¿sabes por qué, verdad? Porque justamente Eh, son las universidades, por ejemplo Harvard. Harvard actualmente pasó de ser la joya universitaria del oeste en general a ser un nido de mileniales guerreros de justicia social y marxistas y comunistas y bueno, esta gente que vemos marchando en protesta a Donald Trump actualmente. Y eso fue debido a la conglomeración que ha existido con las universidades más grandes y más prestigiosas de Estados Unidos con los políticos de izquierda, las donaciones que han recibido, millones y millones de dólares que reciben en donaciones. Entonces obviamente nada es gratis en Estados Unidos ni en ningún país, especialmente cuando hay un político involucrado. Entonces esos planteles van cambiando, las personas que van entrando a los puestos de poder, los profesores, los directores, se vuelven personas que todas están en un mismo echo chamber ideológico y bueno, eso es lo que le ponen al plantel. Y eso justamente debido a la forma en la que se ha manejado la educación en Estados Unidos. En Estados Unidos la educación actualmente es una desgracia, tanto la pública como la privada en muchas instancias, y es justamente debido a que la mayoría de las decisiones que se han tomado en términos educativos en la última década han sido tomadas por demócratas. Pero claro, mira, pero tú- ahora más otro. Imagínate que esa plata que recibieran las universidades no la recibieran por donaciones, sino por una ley del gobierno que independientemente del color político, recibieran esa guita asegurada. em, es que sigue estando ese conflicto de interés. Por eso es que yo creo en el mercado libre. Yo creo en el mercado libre tanto en todo, y aquí que se sepa, en todo menos la salud. Yo pienso que la salud es un derecho humano y que cualquier país que se respete a sí mismo y respete a sus ciudadanos debería tener salud gratis. Eso es porque obviamente a ti no te pueden indoctrinar con una inyección de comunismo si vas a arreglarte un problema de salud. Entonces es independiente de ideologías. Eh, pero la educación es algo tan delicado, ya que representa justamente el futuro de ese país, representa quiénes son los que van a estar en el poder en el futuro, representa quién va a dictar la mentalidad y la ideología y la cultura de ese país en el futuro. Es algo tan importante que no se lo confío a un político. Yo preferiría que hubiera un modelo libre en el que las distintas
distintas escuelas, distintos institutos de educación pudieran tener acceso a un mercado más libre y no tuvieran que estar pasando por tantos trueques de distintas cosas que tienes que poder lograr y obtener, y permisos y certificados para poder ser una empresa privada educativa en Estados Unidos por lo menos, y que hubiera un mercado más justo y dejar que las personas decidan. Pero quiero saber, ¿qué piensas sobre los impuestos? O sea, ¿estás a favor, en contra? Porque obviamente vives en Argentina, entonces tienes uno de los peores tratos en términos de impuestos en Latinoamérica. Entonces quiero saber, ¿le ves utilidad o eres una de esas personas que prefiere no pagarlas porque piensa que se está despilfarrando? Dime qué piensas sobre ese tema. No, yo pienso que en Argentina los impuestos tienen que bajar de una forma extraordinaria, ¿no? Primero porque toda esa plata que están usando de los impuestos no la están usando para, digamos, cosas que sirvan, por ejemplo, rutas, carreteras, colegios, etcétera. La usan para pagar, digamos, los sueldos de los políticos, de la clase política que tenemos en nuestro país. Y es una historia interesante de los impuestos en Argentina porque siempre que hay un aumento de impuestos es gracias a una cuestión de emergencia, ¿no? Hay un impuesto al cheque porque por el momento tenemos emergencia del Estado y necesitamos un poco más de plata. Después cuando la resolvamos la sacamos. Las bolas. Siguió, viste, durante toda la vida el impuesto al cheque, el impuesto al trabajo, impuesto, impuesto, impuesto. Y son cosas que surgieron por la necesidad, pero se quedaron por la conveniencia. Así que yo creo que en Argentina deben bajar sí o sí los impuestos. Ok, y en general, ¿estás a favor o en contra del incremento de impuestos si de verdad se van a utilizar para cosas importantes como las que acabas de mencionar? ¿O prefieres que sea el sector privado que decida en muchas de esas cosas? Uf, si me dijeras que quieren subir los impuestos para la universidad pública, diría que sí. Si me dijeras que quieren subir los impuestos, no sé, porque no tengo otra idea, pero si quieren subir los impuestos por otra razón, la verdad que no, prefiero que los impuestos estén bajos porque de esa forma, digamos, favoreces a la economía para que, digamos, haya actividad entre privados. Ok, sí, y eso es algo, mira, hay muchas personas que están en la derecha, pero incluso estando en la derecha dicen que deberían, que los impuestos son importantes y que hay que pagarlos y tal. Y lo que yo les digo es, si vives en un país como por ejemplo Inglaterra, yo estoy pagando impuestos en todas mis compras, estoy pagando 20% de impuestos en cada compra que yo haga aquí. Cualquier cosa que yo quiera comprar acá, a menos que sea hecha en Inglaterra con partes y piezas inglesas, voy a estar pagando 20% más de lo que me costaría en un país que estuviera fuera de la Unión Europea. Entonces, encima de todos esos impuestos que ya estás pagando por la mera dicha de poder vivir en este país, que efectivamente lo es uno de los mejores países del mundo a mi parecer, pero aparte de eso, lo que me molesta es que el gasto más grande en muchos países occidentales actualmente, el gasto más grande del dinero de impuestos anualmente es para el sistema beneficiario, es para dárselo a personas que no quieren trabajar. Y eso es lo que me molesta de verdad, porque a mi parecer un sistema justo de beneficios sería uno en el que, por ejemplo, tú pudieras aplicar un beneficio si hubieras perdido un trabajo o estuvieras entre trabajos, y vamos a suponer que tienes X cantidad de dinero por 10 meses y después de ese tiempo, si no has conseguido un trabajo, el dinero se te baja un poco y después tienes que asegurarte de ir a tal cantidad de entrevistas, tienes que asegurarte de estar haciendo tantas cosas por buscar un trabajo, ser productivo. Pero lo que pasa aquí en Inglaterra es que hay muchísimas personas, millones de personas, que tienen generaciones de pobreza, generaciones que han estado viviendo a mano de los beneficios del Estado. Y es debido a la forma en la que el sistema beneficiario se ha armado acá, que por ejemplo, si tú tienes más hijos, te dan mucho más dinero, entonces tú ves a muchísimas chamas de 21, 22 años que tienen 4 o 5 hijos, y obviamente si estás recibiendo más dinero de lo que estarías ganando en un trabajo normal, ¿qué incentivo tienes de buscar trabajo? O sea, es absurdo, es como que yo te diga, hey, mira, yo te voy a dar $3,000 al mes por no hacer nada, o puedes ir y trabajar por 1,500, trabajar 5 días a la semana, 8 horas al día. Entonces, si le das una opción como esa, la inmensa mayoría de las personas efectivamente van a escoger no trabajar. Y eso es lo que vemos. Entonces tú, como alguien que actualmente no estás trabajando, y en Argentina no estoy seguro de cómo funciona el sistema beneficiario, quiero que me digas qué piensas sobre eso en particular.
Mira, el sistema beneficiario, tal como lo contaste, es igual acá en Argentina. Pasa exactamente lo mismo. Le están dando plata a la gente que no trabaja y que no quiere trabajar nunca y que inclusive no han visto a sus abuelos trabajar, ¿no? Porque han recibido ayuda del Estado. Em, yo, por ejemplo, no tengo trabajo, podría pedir un plan social para que me den plata, pero no lo pido porque, digamos, tengo mi papá y mi mamá que me pueden bancar y yo en un momento quiero trabajar. Han habido, o sea, yo estoy en contra de eso, estoy en contra de darle la plata a la gente únicamente porque, digamos, es pobre o no tiene nada. Estaría a favor de que le den plata, pero a la vez que le exijan que vaya a las entrevistas de trabajo o que le enseñen algún oficio, como por ejemplo soldador, carpintero, que, cosas que pueda usar, digamos, en su villa, en su barrio, en su pueblo, en donde sea. Y hay casos acá en Argentina también de personas que cobran esas asignaciones a ese plan social y a la vez trabajan en negro. Trabajar en negro sí, viste, es trabajo no registrado, es trabajo que, viste, que están, haces a la espalda del Estado, no le pagas impuestos, la persona en teoría no está contratada. Sí, Y sí, le dan trabajan de esa dinero en forma, efectivo y todo. Sí, sí. claro, Eso también pasa aquí. trabajan de, claro, trabajan de esa forma para que el Estado no vea que están trabajando y entonces no le corten la asignación. Entonces, estos tipos podrían estar trabajando en blanco, en un trabajo mucho mejor, ¿no? Mejor pago, en mejor condiciones, bla, 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 pero no lo hacen porque tienen miedo de perder el plan social. Exacto, es exactamente lo mismo que pasa acá en Inglaterra y en cuando se piensa en la lógica que tuvo que haber tenido la persona o las personas que decidieron que así iban a manejar el sistema de beneficios al momento de una persona empezar a trabajar, es algo que jamás, jamás voy a entender. Porque estás castigando a las personas que están haciendo un esfuerzo por volverse a meter en la fuerza laboral. Estás castigándolas, estás diciendo, mira, no te vamos a dar ni siquiera una semana. Al momento de tú empezar un trabajo acá en Inglaterra, tienes 7 días. 7 días para recibir beneficio y después se te corta. Entonces, coño, imagínate, si tú estás en un trabajo normal, te pagan al final del mes, por ejemplo, acá en Inglaterra. No es lo mismo que en Venezuela, que hay las quincenas. Acá en Inglaterra suele ser al final del mes. Entonces, o sea, coño, ¿cómo vives tú si tienes 3 semanas en las que no vas a recibir ni medio? Entonces, una presión como esa a personas que en muchas instancias tienen familias a las que tienen que mantener es algo absurdo, es algo terrible. Y resulta, y estoy viendo ahorita también los números del gasto de beneficios en Argentina, es 36% del PIB, lo cual es bastante lamentable. Pero efectivamente lo hacen porque ellos saben que Mm. haciéndolo ellos van a mantener el apoyo de estas personas que dependen del Estado. Y por esto es que muchas personas en Estados Unidos estaban tan asustadas de Donald Trump al inicio porque no sabían si él iba a recortar los beneficios, a quitar beneficios. Entonces las personas que están recibiendo dinero gratis estaban asustadas de que lo iban a perder. Eh, Mira, por cierto, ¿qué edad tienes tú? No que importe o sea relevante, pero me interesa. 24 años. Ok, estamos casi igual. Eh, entonces, mira, te quiero preguntar algo también aparte de cualquiera de estos temas. ¿Qué fue lo que te hizo empezar a querer hacer este tipo de contenido? ¿Qué fue el primer momento en el que dijiste, o sea, coño, tengo que hacer un video sobre esto, tengo que dar mi opinión sobre esto en público? Bueno, para empezar, yo no había empezado a este canal de YouTube para hablar sobre política, ni economía, ni nada de eso. Simplemente era una forma de expresar las cosas que yo sentía, ¿no? Que yo soy una persona, digamos, en la vida normal, muy callada, muy tímida, muy introvertida, y me quedo callada muchas cosas. Entonces quería utilizar este canal, una forma de, digamos, de explotar, de explayarme, de sacar todas esas cosas que tenía adentro. Y también tenía, digamos, sentimientos en contra del feminismo, ¿no? Por todas las cosas que veía de Sargon of Akkad, de Cloud T y demás youtubers de Estados Unidos, y cosas que también veía acá en mi país. Y el detonante fue una mina con la que yo estaba saliendo, que en un momento le digo, mira, todas las ideologías en su extremo son malas, hasta incluso el feminismo. Y me dijo, ¿cómo? A ver, explícate. Y me expliqué, y al día siguiente no me habló más. No me llamó más, qué sé yo. Y dije, entonces traté de empezar a hablar de estas cosas que vi que en mi país también está castigado, digamos, hablar en contra del feminismo. Y está, digamos, alentado el hablar en contra de los hombres, en contra de la masculinidad, etcétera, etcétera. Y lo veo mucho en los medios, que todo el tiempo, viste, estas personas que son, digamos, hembristas o que tienen sentimientos hembristas, están en la televisión y dicen cosas que son horribles y vos decís, loco, ¿cómo puede ser que nadie le diga eso está mal?
Y por esa razón empecé a hablar sobre el feminismo. También quería hablar sobre los kirchneristas que son acá, que son como, no sé, personas que defienden la corrupción pasada, porque en teoría la corrupción democratiza y es popular, qué sé yo. Y son un montón de gente idiota que tenía en mi Facebook que empecé a hablar en contra de ellos. Sí, pienso que esa fue también la forma en la que yo terminé primero haciendo activismo en Twitter. Que, mire, cualquier persona que se llame activista de Twitter es como decir, mira, soy un imbécil, honestamente. Yo vi después de poco lo balurdo, lo absurdo que es tratar de hacer activismo político en Twitter. Y después pasé a hacer YouTube, que bueno, no es que sea mucho más que esto, pero son pasos de bebés para llegar hasta donde quiero, que es tener cabida dentro de la política. Pero, pero sí, algo que me parece bastante cómico es que justamente lo que tú dijiste, hayan tantas mujeres que muevan esta ideología del feminismo en el que supuestamente se trata de igualdad para todos y respetar a todos por igual, pero al momento de tú decirles que no estás a favor de lo que ellas dicen, es como que, bueno, ya no te hablo más, o sea, te bloqueo. Yo durante lo que pasó con Dross, la pelea esa que tuve, uno de los tweets que hizo fue pidiéndole a sus seguidores que buscaran basura sobre mí en mi Twitter, que buscaran cosas que yo haya dicho. Eh, y después se los envió a mis clientes. Esto es algo que no he dicho todavía, ya que no me había dado chance. Él le envió un correo bastante largo a mis clientes que salen en mi página web de la compañía, diciéndoles que yo era un homófobo e incitador al odio y misógeno. Y estaba citando, por ejemplo, un tweet en el que una chama me dice: no, mira, ¿tú qué haces? Tú nunca has logrado nada ni obtenido nada por mérito. Lo único que haces es hacer videos, o sea, lanzándome paja. Y yo le respondo y le digo, entonces la antorcha olímpica que tengo en la pared me lo gané por hacer videos en YouTube, ¿verdad? Maldita engendra. Y eso es un insulto que cualquiera que haya visto 10 de mis tweets lo habrá visto 10 veces. Es un insulto que le doy a todos los que no me agradan. Es mi insulto favorito. Pero el hecho de que yo haya dicho un insulto a una mujer me vuelve un misógeno. O sea, en ningún momento estoy hablando de que ella es esa mujer y que por eso es que ella es lo que es, sino simplemente hacer un insulto, responderle, darle una crítica a una mujer. A mí me llegan una cantidad obscena de comentarios por los videos que he hecho sobre personas como la chama actriz o sobre la otra chama feminazi. Me llegan una cantidad obscena de comentarios diciéndome de todo porque les hice una respuesta, les hice una crítica, que cómo es posible que yo no soy un hombre porque estoy hablando de una mujer, pero ellas sí pueden hacer videos, ellas sí pueden decir lo que les plazca y no importa. Eso es algo que, coño, o sea, una de las cosas que más me molesta actualmente son esos movimientos feministas. Pero el problema es que es algo tan delicado, que en realidad termina siendo incluso más delicado de tratar que siquiera el Islam, por absurdo que eso parezca. Porque si tú te metes activista en contra del Islam, podrías terminar muerto. Pero si te metes activista en contra del feminismo, no vas a llegar ni siquiera al punto de poder ser un activista porque te van a bloquear de todos lados. Te van a suspender el Twitter, te van a suspender la página de Facebook, te van a bloquear de YouTube. Entonces es algo tan cómico esa vaina. Y bueno, mira, quiero saber, ¿qué tipo de contenido piensas tú para las personas que te estén descubriendo por primera vez en esta conversación? ¿Qué tipo de contenido pretendes seguir haciendo? ¿Cuál va a ser tu enfoque principal en tu canal? Bueno, mi enfoque en mi canal es obviamente política, feminismo hasta el momento en que sea relevante, pero más que nada es la información, el dato duro. Cuando las feministas dicen una mujer cada 30 horas, yo me voy a fijar las estadísticas y veo si es así, y después comparo, por ejemplo, cuántos hombres mueren cada tantas horas y me fijo que es un hombre cada 3 horas. Exacto, aplausos, aplausos por eso. Mira, Sí. es tan cómico que acabas de mencionar eso, porque estoy a punto de tener una conversación con una diputada venezolana bastante reconocida que se llama Delsa Solórzano, que se ha atrasado un poco, pero va a ser en definitiva el lunes que viene. Y una de las razones principales por las que quiero tener esa conversación con ella es porque ella dio un discurso hace mes y medio en el que ella se paró frente a la Asamblea Nacional dando su punto
y hizo un caso diciendo Venezuela es uno de los países con mayor casos de feminicidio. O sea, matar a mujeres porque son mujeres. Ocurrieron 500 en el último año. Entonces yo me puse y me hice exactamente esa pregunta que te hiciste tú. Dije, ok, pero ¿cuántos hombres fueron asesinados en ese periodo de tiempo? ¿Y cuántos fueron? 24.000. Entonces yo, o sea, no entiendo esta vaina. Y encima de eso, ella en ese discurso dice, te lo voy a pasar después, lo tienes que ver, es demasiado cómico. Ella en ese discurso dice que el 99% de esos feminicidios han sido, han quedado impunes y no han castigado a nadie, no han metido preso a nadie. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que ella sepa la razón del homicidio? Ella sepa por qué ocurrió, pero no exista la inteligencia necesaria para saber quién fue el que lo cometió y para poder aplicar un castigo. O sea, es una disonancia cognitiva tan arrecha que es como, honestamente, no entiendo. Es simplemente sacar términos por sacarlos para promover tu propia agenda. Es como si existieran dos entidades de inteligencia distintas, una que está investigando casos de feminismo y el otro que está investigando los casos de criminales. No, es uno solo, es el 6CPC, entonces lo que ellos sepan es lo que ellos saben. Entonces, ¿cómo coño estás diciendo tú que las mataron debido a que eran mujeres? Mira, es algo tan... Ah, coño de su madre, no quiero ni hablar del feminismo. Ok, Y para... encima cuando, una cosa, ¿no? Te aclaro porque es un argumento que te va a decir la diputada seguramente, que te va a decir, sí, los hombres mueren más, pero mueren por causa de hombres. ¿Cuántos hombres mueren por mujeres? Te va a decir. Exacto, y el problema con eso es que se ignora que supuestamente si estamos hablando de igualdad, debería ser igualdad de tanto de acciones como de reacciones. Entonces, el que haya más hombres que sean violados que mujeres en Estados Unidos actualmente, lo cual es real debido a las violaciones que ocurren dentro de los sistemas penitenciarios, eso no tiene validez tampoco porque son hombres también violando a los hombres. Entonces ya no se trata de igualdad, porque ambos son víctimas al final del día. O sea, los hombres que han sido violados son víctimas al igual que las mujeres que son violadas. Ah, pero los hombres que son violados no importan porque fueron violados por otros hombres. Entonces, ¿dónde queda la igualdad? Mira, me gustaría ver si podemos arreglar una charla entre los tres con el otro chamo con el que tuviste el debate. Pienso que será interesante ya que no he visto a otros youtubers latinos que estén haciendo contenido como el que estás haciendo tú, como el que estoy haciendo yo, y como el que ha empezado a hacer él también, y hacerlo sobre un tema más en el que estemos un poco más en acordancia que los temas que trataron ustedes. Lo que sí te quiero preguntar ya para ir terminando esto es ¿cómo llegaste a apoyar a Trump? O sea, primero, ¿en qué espectro político te encuentras tú? ¿Qué es lo que piensas tú es el rol del Estado? Y después, ¿cómo fue que llegaste a apoyar a Trump durante su campaña? Porque efectivamente ese fue el primer video de ti que vi. Fue un video respondiéndole a Dross las críticas que le había hecho a Trump. Y bueno, lo dejaste allí todo claro. Entonces quiero saber cómo fue eso. Bueno, yo en el espectro político no me identifico con la izquierda ni con la derecha, ni tampoco con el centro. Yo creo que hay políticas de izquierda que sirven y políticas de derecha que sirven, y sirven en su momento adecuado, en su momento histórico. Digo, acá en este momento sirve, en este país sirve, etcétera, etcétera. Eh, por eso no me identifico con ninguno. De hecho, tampoco sé, por ejemplo, digamos, en filosofía no sé para qué serviría, qué debería ser el rol del Estado o cuál no debería ser el rol del Estado. Yo lo único que, o sea, la única posición que tengo es que el Estado es el contexto en el cual las personas interactúan y es el mediador de las personas. Nada más. Ahora, con respecto a Trump, antes de ver, por ejemplo, contenido como de Sargon, que empezaba a hablar de Trump, yo pensaba que el tipo realmente era un hijo de puta, era un xenófobo, misógino, etcétera, etcétera, todo lo que me daban los medios, y me cagaba de risa de que esa persona estuviera corriendo como presidente. Y de pronto veo un video de Sargon hablando de Trump y digo, acá le va a dar duro a este tipo. Y de pronto me encuentro con que no, que está dando un montón de datos, de cosas, por ejemplo, de discursos que daba el tipo, y digo, puta madre, esto no es lo que me contaron. Y de pronto empecé a ver otras réplicas de otros youtubers que también contaban lo mismo, empecé a investigar yo por mi propia cuenta y me empecé a dar cuenta de que no era tan así como contaban los medios.
Y en ese momento empecé a fijarme lo que me estaban contando los medios y veía la disonancia, viste, con la realidad. Digo, puta madre, ¿por qué no cuentan esta otra cosa? ¿Por qué no cuentan, por ejemplo, el intento de asesinato que tuvo Trump, los tres intentos de asesinato que tuvo Trump, pero sí cuentan, por ejemplo, que el tipo dijo agárrela por la concha? ¿Por qué no cuentan, por qué cuentan, por ejemplo, la violencia del tipo que le pegó una trompada en el rally de Trump a un negro? Y no cuentan la violencia constante y de todos los días de los votantes anti-Trump contra los votantes de Trump. Y en ese sentido, viste, empecé a ver que había una, digamos, no estaban contando la realidad. Y cuando veo el video de Dross, primero veo eso de Trump y después veo otras cosas que digo, este hijo de puta está diciendo lo que se le sale del culo. Lo que más me jodió es el hecho de que pensara que todas las personas que votaron por el Brexit eran racistas. Digo, ¿dónde sacaste eso? Y mira, o sea, ese fue... Yo de verdad tuve que morderme la lengua para no hacerle una respuesta a ese video, porque yo sabía que de hacerlo iba a pasar lo que pasó ahorita. Em, Debido a que Dross es una persona que ha llegado a un estatus en las redes sociales en el que de cierta forma es intocable. O sea, no importa qué tipo de video le hagas, qué tipo de respuesta, cómo lo desbanques con estadísticas o lo que sea. O sea, no importa. Los que lo siguen lo van a seguir y no van a verle ninguna falla. Y los que lo odian van a odiarlo sin importar cuál sea la razón. Que efectivamente eso fue algo que yo experimenté en cuando hice el video respuesta a él. Todos los que lo odian, el grupo de odiadores de Dross, lo estaban compartiendo, estaban eyaculando uno encima del otro. Coño, mira, lo dejaron, lo humillaron, hicieron pasar pena. ¿Y qué pasa? Al momento de yo ir y resolver el problema con Dross como un adulto, porque yo no quería que llegara hasta ese punto, dejé que mi actitud reaccionaria se apoderara de mí al momento de hacer ese video, que no debía haber hecho, ya que no llevaba nada y no importaba. Es como que, mira, o sea, ¿qué importancia tiene lo que diga una actriz de Hollywood sobre la política americana? ¿Qué coño de la madre me importa lo que diga Madonna en la marcha de las mujeres en contra de Trump? O sea, no tiene importancia ni relevancia más allá del hecho de que muchas personas lo van a escuchar. Pero la mayoría de esas personas o ya saben la realidad o simplemente son borregos que simplemente van a escuchar a cualquier persona que se les atraviese y a ellos no hay nada que hacer. Personas como esas siempre van a existir, pero el porcentaje de personas que están interesadas en el tema que se esté tocando ya van a saber la realidad y espero no se dejen influenciar por ese tipo de cosas, o por lo menos indaguen por su propia cuenta para ver si es cierto o no. Entonces, al momento de yo arreglar las cosas con Dross, que tengo que decir que el carajo, por muy troll que pueda ser, respondió de una forma bastante adulta y madura y dejamos la vaina hasta allí. eh, Al momento de eso pasar, todos los que estaban a favor del video que yo había hecho, se me voltearon y ahora yo soy el vendido, que hice el pacto con el diablo, que no sé qué. Ahora me han dedicado un cerro de memes y de publicaciones en Facebook llamándome de todo. Entonces, es exactamente lo mismo que yo había dicho que iba a pasar. Estas personas no les importa la verdad, no les importa la realidad, simplemente les importa, mira, este le está tirando paja al que yo odio, vamos a ir y apoyarlo. O este que yo apoyo le están tirando paja, vamos a ir a apoyarlo. Así suele ser gran parte de la internet y estoy seguro que tú también lo has experimentado haciendo tu contenido. Que hay muchas personas que no escuchan lo que se dice, simplemente defienden porque estás atacándole a su figura. Eh, por eso es que me parece más importante hacer lo que quiero, a donde quiero llevar mi canal este año, que es primero tener conversaciones con personas que sepan de lo que están hablando. Segundo, tener conversaciones con personas importantes, ya sea políticos, ya sea personas que estén en el medio público por algún tema serio. Y no simplemente seguir buscando pleitos o haciéndole respuestas a otros creadores de contenido de entretenimiento simplemente porque son visitas fáciles aseguradas. Eh, Eso es algo en lo que caen muchas personas que se dan cuenta de lo fácil que es obtener una base de seguidores a punta de simplemente dedicar tu canal a hacer respuestas a otras personas. Y efectivamente yo también lo he visto, nunca por intención propia, si te soy sincero,
pero he visto que cuando hago videos de otras personas que son reconocidas, esos videos obtienen bastantes visitas y me gano bastantes suscriptores y bueno, o sea, sería muy fácil seguir por allí y dedicarle mi canal a eso, pero no es lo que me importa. Ahora, ya sí, de última parte. Em, a ver, coño, se me olvidó la pregunta. ¿Qué te iba a preguntar? Ah, ok. ¿Por qué eres anónimo? ¿Por qué el anonimato? Bueno, yo no soy anónimo porque tenga miedo por mi vida o miedo por lo que sea, ¿no? Yo soy anónimo porque, como dije, soy introvertido, tímido y todas esas cosas. Entonces yo tengo miedo de que si por casualidad me hago famoso en internet, la gente me vea por la calle y me quiera saludar, me diga, Mate, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué sé yo? Es algo, viste, que a mí me da temor, viste, me da miedo, me da pánico. Entonces no quiero ser famoso. Aparte, tampoco quiero que, por ejemplo, me vean la cara a mí y, digamos, me juzguen por si soy lindo, bello, o feo, o asqueroso, sino que juzguen lo que estoy diciendo, el argumento que estoy dando. Y además, esto es algo que me ha pasado con muchos youtubers que también eran anónimos, que después de que les veo la cara digo, no, loco, yo me imaginaba antes una cara, viste, mucho mejor, no sé, pasa mucho con la radio también, ¿no? Vos lo ves al tipo y dices, es una decepción, es una desilusión. Y bueno, básicamente por eso. Ok, ok. Es entendible, porque yo tengo un gran problema con las personas que dan opiniones serias desde el anonimato. Me parecen que hay muy pocas razones que sean válidas para hacerlo. Una de ellas fue la que mencionaste en tu video hablando sobre la situación venezolana. Que por cierto, quiero preguntar algo sobre eso, pero en ese video dijiste que si tienen temor a persecución política, lo cual efectivamente he experimentado y debido a ello cualquier persona que decida estar anónima para hablar sobre el gobierno venezolano en Venezuela, no tengo ningún problema con eso. Y ok, lo que tú me dijiste es válido porque obviamente son tus problemas de cierta forma que tienes, entonces si decides no querer darle cara a tus argumentos, no le veo problema. Aunque obviamente espero que en el futuro de sentirte más cómodo con ese tema hagas uno de esos reveals en el que muestres la cara y el nombre al llegar a X cantidad de suscriptores. Simplemente porque me parece que si tienes la posibilidad de decir las cosas sin miedo a que te censuren, deberías hacerlo. No deberías estar ocultándote tras un antifaz o tratando de ocultar quién eres. Eh, Ahora, para terminar, y sé que lo he dicho 3 veces, dijiste en el video sobre Venezuela que a tu parecer es importante la acción civil de difundir la información de lo que está pasando en Venezuela, ¿cierto? Sí, más que nada lo que creo que es importante es que los venezolanos empiecen a discutir entre ellos, ¿no? Que empiecen a debatir en la esfera pública. Ok, ¿y cómo crees tú que llegaría un cambio a un país como Venezuela? Simplemente usando Venezuela como un ejemplo, pero un país que tiene tantos problemas, tanto sociales como políticos como económicos. ¿Cómo crees tú que es el camino resumido para llegar a un cambio? Bueno, en cuanto a Venezuela, primero hay que entender que el cambio no va a suceder, viste, de la noche a la mañana, ¿no? Que es una cosa gradual y que en realidad el cambio que se da, viste, de la noche a la mañana es porque antes se dieron un montón de otras cosas anteriores que fueron cambiando el tema. Para poner un ejemplo, por ejemplo, la dictadura militar argentina terminó el día en que perdimos la guerra con Inglaterra por las Malvinas, pero porque antes había un montón de periodistas que denunciaban las desapariciones, un montón de descontento social por la situación económica, por no poder salir a la calle, por el toque de queda, etcétera, etcétera. Y por eso se dio ese cambio de gobierno tan brutal que tuvimos. En cuanto a Venezuela, creo que el problema en sí, digamos, se va a dar con muchas cosas. Primero, que los ciudadanos empiecen a hablar entre ellos, que baje un poquito el nivel de violencia, ¿no? Que empiecen a discutir. Yo lo saliento que lo hagan con el anonimato, de forma, ¿viste?, de que nadie los pueda agarrar, pero según ahora me entero es que el SEBIN te puede, los está persiguiendo también en internet. Pero también creo que hay una solución desde el punto de vista extranjero, ¿no? Que, digamos, los países extranjeros a Venezuela tendríamos que estar ayudando a Venezuela a salir de ese proceso y a ayudarla a que sea un proceso, digamos, gradual y que no sea tan duro. De hecho, Macri en su momento dijo que iba a activar la Carta Democrática de la OEA para el caso de Venezuela, cosa que no hizo porque es un cagón de mierda, pero bueno. Ok, te voy a hacer una pregunta.
Tú Sí, sabes, dime si tuvieras un familiar o un amigo cercano que tuviera un problema de drogadicción, ¿tú lo obligarías a entrar a un instituto de rehabilitación? sí, Ok. Bueno, mira, para explicarte algo. Como alguien que ha tenido esa experiencia, y alguien que debido a esa experiencia ha investigado a fondo ese tema, tanto en términos psicológicos como en términos de cómo funcionan las adicciones, te puedo decir que si tú obligas a una persona a cambiar, lo más probable es que no lo hagan si tienen una adicción. ¿Por qué? Porque una adicción es un problema mental, es un problema psicológico. Y para tú poder superar ese problema, tú tienes que querer. Porque no importa cuántas veces te obliguen a hacer algo, si tú no lo quieres hacer, no lo vas a hacer. Por eso es que hay personas que terminan yendo a rehab 4 o 5 veces y todavía terminan usando. ¿Por qué? Porque los obligan sus familiares, porque los obligan para que no pierdan su trabajo, porque lo obliga a su esposa, a su esposo, pero ellos no quieren hacerlo, ellos no están listos. En cambio, el problema, si se puede hacer una metáfora de eso al problema venezolano, es que el problema principal es un problema social. Es un problema de las personas que han tenido un lavado de cerebro tan extenso que aun en cuando se llaman opositoras, siguen apoyando los mismos valores y la misma ideología que llevó a Venezuela a estar en la situación en la que está. Entonces, en cuando tú tienes a otro país, que supongamos los países latinos se unan y activen la Carta Democrática, lo cual, te cuento, no tiene ningún efecto en Venezuela debido a que Venezuela actualmente no tiene líneas de comercio en términos de exportación con países latinos, aparte del petróleo que lo van a seguir teniendo que comprar, porque sí, porque ya prácticamente está regalado como está. Eh, Aparte de eso, no hay nada, no hay ninguna sanción, no hay ninguna medida que se le pueda aplicar a Venezuela que ya no se le haya aplicado, que de verdad haría que el gobierno salga. Lo que hay que hacer es que por medio de la presión interna de las personas saliendo a la calle sin cesar, día tras día, marchando hasta Miraflores, empujando esas barreras, arriesgando literalmente la vida, porque no vamos a poner a pintar las cosas aquí de color rosa. Para nadie es un secreto que cuando tú sales a una marcha en Venezuela estás arriesgándote a que te maten, a que te hieran, a que te pase una cantidad de cosas a manos de las entidades del gobierno y del ejército y de la policía. Pero, de la misma forma, también lo estás haciendo simplemente al salir a la calle. Estás arriesgándote a que te roben, a que te maten por quitarte un teléfono o el par de zapatos o cualquier cosa. Entonces hay que poder poner esas cosas en una balanza y ver si vale la pena o no arriesgarte para lograr un cambio si decides quedarte en Venezuela o si no puedes irte de Venezuela. Eh, pero el problema es que el intervencionismo no funcionaría porque lo que pasaría es que entraría otro gobierno izquierdista. Porque ahorita la posición que existe, la MUD, la Mesa de la Unidad, todos son socialistas, todos. A excepción de uno que otro, que no son los que más popularidad tienen ni más poder e influencia tienen dentro del grupo, todos son socialistas. Entonces tú vas a meter a una posición socialista a reemplazar a una dictadura socialista. Y lo que va a pasar es que esto se va a prolongar, las medidas necesarias económicas no se van a aplicar porque van a tener miedo a perder su apoyo si aplican las medidas necesarias, como por ejemplo sincerar los precios de los productos alimenticios, lo cual ocasionaría que el nivel de hambre de Venezuela, que ya de por sí es extremo, empeorara el doble de un momento a otro, porque ahorita gran parte de los productos alimenticios están siendo subsidiados por el gobierno. Ellos van a tener miedo, la oposición, el gobierno entrante va a tener miedo de aplicar estas medidas y es debido a eso que se va a prolongar la miseria aún más. Por eso es que cuando me preguntan qué gobierno necesita Venezuela, yo he dicho, diré y seguiré diciendo que es una dictadura. Una dictadura, un gobierno que entre y que no salga y que tenga el apoyo del ejército y que diga vamos a quedarnos aquí hasta que resolvemos los problemas. Algo como lo fue el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que por las cosas malas que hizo, a final de cuentas, si ves el país como estaba antes y después, es un mundo distinto. O sea, repotenció la economía, trajo empleos, arregló la infraestructura, creó una cantidad astronómica de proyectos que no son comparables a ningún otro gobierno hasta el de Chávez, que Chávez tenía algo que Marcos Pérez Jiménez no tenía, que era la bonanza petrolera más grande de la historia de Venezuela.
y que aún con eso, más de la mitad de los proyectos a los que Chávez le metió dinero no terminaron haciéndose. Eh, y obviamente Chávez tuvo mucho más tiempo que Marcos Pérez Jiménez. Eso es lo que yo pienso. Entonces tú, como alguien que no está en ningún espectro político, tú en alguna instancia estarías a favor de una dictadura en el sentido de un gobierno que no sea elegido por el público y que no pueda ser sacado por el público. Estaría a favor en cuanto a un gobierno de transición, pero es muy corto. Pero ese, digamos, el problema de Venezuela, más allá del socialismo, es el autoritarismo y digamos, lo retrasado mental que son los gobernantes ahí en Venezuela. O sea, en vez de poner un tecnócrata, ¿viste? Un tipo que sabe sobre economía o política o lo que sea, o que estuvo con la gente, pones a un colectivero de presidente, no hace falta mucho. No veo que el problema sea el socialismo o, digamos, la derecha en Venezuela. En cambio, si vos decís que, por ejemplo, se cayera el régimen de Maduro, pasamos a un gobierno socialista, pero sigue habiendo el problema, por lo menos el autoritarismo y el censurar las ideas, el ir con la policía, ¿viste? De no dejar que la gente hable, cambiaría. Y en ese cambio de debate de ideas, podría surgir esa posición que va a decir, no, loco, acá lo que hay que hacer es esto, es esta economía, es este tramo de derecha, son estas medidas, y estos boludos no la están implementando. Y de esa forma dejar que Venezuela tenga su debate democrático, su debate político entre la ciudadanía, entre los diputados, senadores, etcétera, y de esa forma creo que es la única forma en que va a salir adelante. En cambio, si vas a poner una dictadura, digamos, de derecha en vez de izquierda, es básicamente lo mismo. Yo creo que va a pasar lo mismo, que van a haber los mismos problemas, nada más que este, cambia el color político. ¿Sabes lo que muestra mucho el tipo de mundo en el que vivimos? El que tú puedas poner una comparación entre la falta de libertad de expresión en Venezuela a la supuesta libertad de expresión en países como Inglaterra o Estados Unidos, y lo que tengas, el resultado, es algo que pareciera que los que no tienen libertad de expresión son los que viven acá. Porque, te explico, en Venezuela se suele hablar mucho de que no hay libertad de expresión, lo cual es cierto en parte. Es cierto en el sentido de los medios de comunicación, que en el 95% están a favor del gobierno o han sido comprados por el gobierno o tienen miedo de criticar al gobierno, así que ni están de un lado ni del otro. Y hay muy, muy pocas portales de información, ninguna que esté, por ejemplo, en televisión nacional, que esté en contra del gobierno. Eso es cierto en los medios, pero al mismo tiempo, a diario, hay miles de personas que amenazan de muerte a cuanto chavista exista. Y tú piensas que algunas de estas personas reciben visitas del SEBIN. No, es menos del 1% los que terminan metiéndose en problemas. Esa es la realidad. Y la razón por la que lo hacen es porque no tuvieron fortuna. Porque fue un momento desafortunado que alguna entidad, algún tipo que trabaja para el SEBIN, algún tipo que trabaja para el Centro de Investigaciones, estaba aburrido en Twitter y vio un tweet y bueno, vamos a ir por este tipo, vamos a ir por esa tipo. Pero no es una cosa proactiva. No lo es, sin importar cuántas personas te digan que sí, que hay persecución a las personas que usan las redes sociales en Venezuela. No hay, porque si lo hubiera, si de verdad hubiera una persecución a personas que comparten su opinión en redes sociales, tú estarías viendo a cientos de personas encarceladas a diario. Porque si tú te metes en una red social como Twitter o Facebook y tienes puros contactos venezolanos y ves las cosas que se dicen, cosas que si yo las fuera a decir aquí, dentro de como 2 horas yo tendría un toque en la puerta de la policía. Eso lo puedes asegurar. Que si amenazas de muerte, que si van porque no explotan a Miraflores, que si esto, que si lo otro. El problema es que por un lado son desafortunados los que terminan en problemas y por el otro aplica la ley que aplica en todas las instancias. A nadie le importa lo que digas hasta que te escuchen. O sea, cuando tengas una plataforma de personas que te están escuchando, ahí es en cuando empiezas a importarle al régimen. Y ahí es en cuando sí te puedes meter en problemas. Ese fue el caso mío. Pero de otras personas normales, en su inmensa mayoría, no existe tal persecución. Entonces es bastante cómico que en Venezuela, en ciertos aspectos, exista más libertad de la que tenemos en países supuestamente libres como Inglaterra o como Estados Unidos, en los que te pueden meter preso por decir un comentario que supuestamente es racista o misógeno. Bueno, mira, Claro.
te agradezco haberte tomado este tiempo y lo hiciste de una forma bastante rápida. Le pedí una conversación y después de media hora ya estábamos hablando. Siempre aprecio a las personas que estén dispuestas a hacer eso, porque demuestra que tienen integridad intelectual y que saben de lo que están hablando, o que por lo menos han investigado antes de abrir la boca y poner algo en público. Eh, Así que te agradezco por haberte tomado este tiempo. Voy a hablar con el otro carajo, a ver si podemos cuadrar una charla entre los tres hablando de varios puntos en específico. Esta fue más que nada una conversación sobre temas generales, ya que pienso que eres un canal que muchas de las personas que me siguen a mí también podrían estar interesadas en ver. Y tenemos opiniones distintas en varios temas, así que también tienen el otro lado de la moneda al cual ver. Eh, Mira, voy a dejar el vínculo a tu canal aquí abajo. Si quieres decir algo, dónde te pueden seguir, Twitter, Facebook, etcétera, o cualquier mensaje que quieras dar, lo puedes dar ahorita. Bueno, síganme en mi canal y tengo un Twitter que utilizo únicamente para pelearme con otra gente, con feministas, con gente de izquierda, etcétera, etcétera. Así que eso es interesante verlo por todas las peleas que me mando. Está bien, ¿cuál es el Twitter? Mate hirviendo. Ok, está bien. Bueno, una vez más, muchas gracias, chamo. Y bueno, estamos en contacto para otra oportunidad, ¿ok? Dale, John, un gusto. Igualmente. Hasta la próxima y espero que les haya gustado, mi gente. Hasta la próxima. Paz.